Información, diálogo y análisis con nuestros invitados. 12:45, retornamos en 102.9 Noticias, emisión central. Damos la bienvenida a nuestros estudios a Cristian Rivera, experto en prevención de riesgos. Y precisamente nuestro diálogo son las medidas de prevención frente a las lluvias intensas que está soportando la capital. No solo la capital, sino también el país. Pero en el caso del Distrito Metropolitano, pues vamos a conocer de voz de un experto precisamente cuáles son estas recomendaciones, Cristian. Las intensas lluvias, y de acuerdo a los pronósticos del INAMI, tendremos lluvias hasta por lo menos los primeros 15 días de abril. Bienvenido, buenas tardes. Saludos cordiales, mi querida Betty, mi estimado Jorge, al equipo técnico y periodístico de la radio de la ciudad. Buen provecho y a toda esa gran audiencia. Quito ahora mismo nos está levantando la mano y nos está levantando alertas. La caída del árbol ayer al norte de Quito pudo haber sido fatal para 2 personas, y esto se pudo haber prevenido a través de ese inventario que se hacía antes, no sé si ahora se lo haga, de los árboles de espacio público, saber si es que están ya en condiciones de mantenerse en pie. Recordemos que los árboles, cuando se vuelcan, es porque ya cumplieron su vida útil, es decir, su ciclo de vida más que su vida útil. Y también recordemos que hay podas antitécnicas, y vean la cantidad de árboles que caen, y hay que tener mucho ojo. Ahora mismo que venía a la estación, aquí a 2 cuadras, veía un carro de bomberos y la gente asustada porque hay una casa patrimonial que ha caído, parte de la casa patrimonial en la vereda, y justo a esta hora salen centenares del colegio, estudiantes del colegio Mejía. Yo decía, ¿qué tal si esa parte de pared les caía a los estudiantes? Posiblemente teníamos heridos. Y entonces el trabajo, sin lugar a dudas, mi querida Betty, es, como tú decías, preventivo. Y la prevención viene desde las autoridades y de los ciudadanos, y teniendo como medios estratégicos y aliados a la prensa, o sea, a la radio de la ciudad, que todo el tiempo están comentándonos Y cosas. mira, Cristian, que son varias, ¿no? Las consecuencias que podrían tener las fuertes lluvias. Ya lo decías, los árboles, incluso las casas que ya están, las patrimoniales, las inundaciones, y algo fundamental, autoridades, pero también, yo siempre digo, la corresponsabilidad ciudadana, porque finalmente somos los que vivimos y conocemos la realidad de cada sector. Sí, mira tú la Simón Bolívar, ahora que yo en la mañana venía, y hay pequeños deslizamientos, son alertas que nos llaman la atención. La caída de piedras en el trébol, ojo, cuidado. A pesar de que se han puesto redes, hay piedras gravitantes que pueden sobrepasar esas redes. Entonces, por un lado, el monitoreo de las autoridades a través de sus entidades de prevención y respuesta, y no solo en la zona urbana, sino de rural. Vecinos de Pacto me comentaban que están muy preocupados con esto de las lluvias. Se está moviendo todo un barrio en Pacto. Entiendo que también ya las autoridades están por ahí, pero por otro lado también los ciudadanos, la corresponsabilidad que decías tú. Primero, hagamos mantenimiento preventivo de nuestras casas, limpiemos canaletas, bajantes, sifones, veamos que no haya humedad, que en nuestras casitas, si vivimos en casas patrimoniales de teja, bareque y madera, veamos que las tejas no estén movidas y por ahí esté filtrando agua. Es decir, trabajemos de manera oportuna y de la mano con la municipalidad. O sea, si yo durante 30 años el municipio no me controló, una ciudad desordenada y hay movimientos en masa, la vida está por sobre todas las cosas. Empiezo primero por buscar un albergue temporal, una familia acogiente, porque la vida no es recuperable. Debemos pensar eso. Yo sé que es doloroso dejar donde nosotros hemos vivido durante años, décadas, del esfuerzo de nuestro trabajo, y que de pronto por este tema de los movimientos en masa o deslizamientos tengamos que salir de este lugar, ¿no es cierto? Otra cosa, alguna vez conversábamos con ustedes mismos, en Quito hay bombas de tiempo. ¿Cuáles son esas bombas de tiempo? Las casas patrimoniales en litigio. Yo recuerdo que recorrí hace algún tiempo atrás 27 casas en litigio, cuidadas por adultos mayores y personas con discapacidad, personas que no tenían ni siquiera un sustento para su vida, peor para mantener una casa. ¿Y qué hay que hacer entonces? El municipio debería tomar acciones. Derrocar esos inmuebles. No hay cómo. Las ordenanzas del Código Municipal son patrimoniales. Y entonces, ¿qué dice?
O sea, ahí con el Código Municipal a veces, como no hay la intervención, ni siquiera se ponen las cubiertas, mi estimado Jorge. Solo poniendo las cubiertas que oscilan entre 5 y 10 mil dólares, se reduce el riesgo de que colapsen esas casas en el centro histórico. Hay otras casas que sí tienen dueños y ellos acceden a los proyectos de la Secretaría de Patrimonio. Entonces, mira esas casas hermosas que se han destruido por incendios o por agua en el centro histórico, que los dueños han accedido a estos proyectos del municipio y han logrado recuperar estas casas y pagan durante varios años. Pero para a través de intervención los del impuestos. municipio tendría que haber una especie de ordenanza. Claro, hay esa ordenanza y por eso se interviene. Y no es que el municipio da la Sí, plata pero en de algunos una. casos no te permiten, los dueños. Los dueños, así es. Y entonces, ¿qué sucede? Se están destruyendo bienes patrimoniales históricos, pero por sobre todo se están poniendo en riesgo la vida de las personas. Solo un dato que como quiteño a mí me llamó la atención. El IMP es el Instituto Metropolitano del Patrimonio. Al lado del IMP está la casa del primer secretario de Estado del Ecuador. Y es una casa que está ya cayéndose a pedazos. Ahí funcionaba una institución de artesanos y como los dueños no pueden dar mantenimiento, se está cayendo. O sea, el tema histórico, el tema de riesgos también es conservar el tema patrimonial de la persona que daba fe de lo que pasaba en el país y que ahora está a cargo de herederos y que lamentablemente cuando no se ponen de acuerdo, las casas se destruyen. Ahora, otra cosa, por favor no construyan en laderas cerca de ríos, revisen por favor diques, revisen acequias, revisen lagos, revisen lagunas, cunetas de coronación. Miren lo que pasó en Carapungo. Los vecinos estaban almorzando y les viene el agua sin llover. Así fue. ¿Qué sucedió? Se desbordó agua arriba, una sequía. Entonces, miren la importancia de las juntas parroquiales, de los comités de gestión de riesgo de los barrios. Revisemos estas estructuras. Pero ahí en el crecimiento desordenado de la ciudad, gran responsabilidad radica en las autoridades de control, que poco o nada existe en el distrito. Claro. Mira, hace 30 años esta ciudad ha crecido desordenadamente. Ajá. Hace 30 años nadie dijo, a ver, estas zonas no deberían ser utilizadas. ¿Y qué pasó? Como no había control, los constructores hicieron condominios en zonas de riesgo. Y entonces ahí vemos cómo los constructores ya vendieron esos conjuntos habitacionales cerca de quebradas y hoy esas quebradas se han erosionado y están cerca de las casas. Es porque no ha habido un control ordenado. De igual manera pasa en los bosques. Uno se introduce en los bosques y la gente ¿qué ha hecho? Ya ha construido. Lugares protegidos. El Ilaló, por ejemplo, hay cortes antitécnicos en todo el volcán Ilaló. Ajá. Cualquier momento vamos a tener ahí una gran emergencia. Y por otro lado, los traficantes de tierras. Entonces, uno legalmente, ¿qué tiene? Ese derecho a tener su casita. Y ve a don Cristian, le vendo terrenito, se ve todo el Valle de los Chillos desde el Ilaló. Deme 5,000, 2,000 metros. Yo hago el préstamo, pues. Vendo 2 gallinas de a 2,500. Tenga, ¿no es cierto? Así es. Tenga el terreno. Cristian, la gente como que a veces no dimensiona el riesgo, el peligro que existe, incluso hasta escéptico, porque las autoridades le dicen, esta es una zona de riesgo, va a haber este inconveniente, pero se resisten inclusive a salir. La percepción del riesgo, tú has dado en el clavo de un problema que es un factor de vulnerabilidad en la ciudad. Y es que lamentablemente el municipio no cuenta con una propuesta de a dónde llevarles a las personas. La relocalización. Ahora, mira, supongamos un vecino tiene 800 metros con gallinas, vacas en zona de riesgo. Me relocalizan y me dicen, le voy a dar una casita, pero no le dicen que cuesta un espacio de 68 metros. Y no le digo que esa casa cuesta $17,000. Entonces, pero si yo le digo, le va a costar $17,000, voy a vivir en una zona de menor riesgo, no va a poder llevar sus vaquitas, que además de esas vaquitas y esos animalitos de corral son los medios de subsistencia para poder mantener a su familia, pues. ¿Cómo vives en una zona urbana si no tienes el medio de subsistencia? Exacto, entonces me llevan a 68 metros, ya no soy feliz, me deprimo, no tengo para pagar los $17,000,
le extraño a mi vaquita Pancha, a mi gallo Pancho que me cantaba a las 5:30 de la mañana. Qué difícil, ¿no? Pero era una zona de riesgo. Y la otra, todos los quiteños, como medida de prevención, debemos conocer si estamos en zonas susceptibles a movimientos en masa o inundaciones. ¿A qué me refiero? A lo largo del distrito metropolitano, durante algunos años se han detectado 150 lugares donde puede haber emergencias. Hay un mapa de riesgo. Hay un Sí, atlas, hay un de zonas susceptibles a movimientos en masa e inundaciones. Solo en la Simón Bolívar hay 37 puntos. Y eso debemos saber los quiteños hasta por curiosidad, ingresando a la página web del municipio, visitando las administraciones zonales y diciendo, vea señor, disculpe, yo vivo en esta casita, me voy a comprar este terreno, ¿puedo comprar? Entonces, ¿qué le hace el funcionario municipal? Ágilmente le dice, no, está en el mapa de riesgos, está en la zona susceptible, no le recomiendo. Pero gran parte de Quito está en zonas de difícil Claro, pero hay asentamiento. zonas susceptibles que son más graves. Por ejemplo, y verán, y el otro día me decían, no, Cristian, no digas los barrios, es que pierden plusvalía. No, Cristian, de gana el arma. No. La primera norma en tema de reducción de riesgo es saber a qué estoy expuesto. Mira que me preocupa a mí la bajada desde el puente, desde el parque de la Vicentina hasta el puente de la Simón Bolívar. Ya se Toda esa redujo la zona. plusvalía. Ya se bajó la plusvalía, ¿no es cierto? Por tu culpa. Por mi culpa. Oigan, ¿se han visto la cantidad de desagües de las casas que Claro. botan el agua Así al es. talud? Eso hace un lavado de partículas, Sí. de finos y ¡plá! Los deslaves. Aparentemente no se notan, No se nota, pero eso pero con el genera tiempo, riesgos gravísimos. Entonces, esa es una de las tantas zonas. Frente a eso, ¿qué hay que hacer? Hay que trabajar de la mano con los municipios. ¿Qué podemos hacer? Estudios de suelo, reforzar nuestras casitas y en último caso, poder salir a otros lugares, porque la vida no se recupera. pero ahí caemos en el mismo problema de recursos económicos. Recursos económicos, debe haber opciones con empresa privada, créditos a largo plazo, flexibles, ofrecerles a las personas que son relocalizadas, a ver señor, usted se dedicaba a vender gallinas, ¿no es cierto? A vender, hacer esta actividad agrícola. Nosotros como municipio, a través de Conquito, le ponemos a disposición esta nueva forma de vida. ¿Qué opina? Y entonces hacemos que la gente reduzca riesgos también con opciones, con propuestas, porque caso contrario vamos a seguir lamentablemente solo respondiendo y haciendo poca prevención. Ahora, otra cosa, las obras deben ser pensadas para nuevos caudales, para más lluvia, para más lodo, para más escombros. Crecimiento de la ciudad. Crecimiento de la ciudad, porque miren, nos puede sorprender en cualquier momento si llueve en la parte alta y en la parte baja no llueve, nos puede sorprender un flujo de lodo, un paso de vía. Lo que pasó, por ejemplo, en arriba, a un lado del Hospital del Sur, estaban pasando y ¡pluc! Un socavón se fue abajo. Sí. Toda esa zona, antes de lo que dice, de lo que hemos podido revisar, eran minas de material pétreo. ¿Y qué hizo la gente? Los rellenó esas minas. De hecho, Quito es un relleno. Es un relleno. Entonces, ¿qué sucede? Cuando llueve, esa escorrentía, esa agua subterránea que percola, que pasa a través de los poros, va lavando finos y ¡plac! Se producen los socavones, los forámenes y demás. Por eso la importancia de trabajar de la mano con las autoridades. Pero nosotros también como ciudadanos, reportar adecuadamente, dar mantenimiento preventivo, no botar basura a la calle. No, ahora mismo, vecinos, por favor, si quiere hacer refacción de la casa, no lo haga hasta mayo. Aguántese un poquito, usted deja el ripio, la arena, todo el material afuera de la casa. Viene el agua, se lleva a la alcantarilla, se tapona, inundaciones. Y es importante el tener ¿No es cierto? estos. Y finalmente ya, Cristian, por ejemplo, tormentas eléctricas. Recientemente un joven falleció por un Claro, rayo. al sur ¿Qué de hacemos ahí Quito. los ciudadanos? Mira, las tormentas eléctricas son parte de este proceso de Así es. inestabilidad atmosférica, así han dicho los técnicos. ¿Qué es la inestabilidad atmosférica? Llueve, hace sol. Y en ese proceso puede haber las tormentas eléctricas. Todos estamos expuestos y sobre todo en zonas altas o si estamos en lugares susceptibles a propagación de la electricidad. Primero, no escampe bajo árboles, bajo letreros, bajo antenas. Entre a una casita, quédese dentro de un vehículo, evite cruzar en zonas altas puentes
peatonales metálicos. Ujú. Suspende el partido de fútbol. Ya tenemos 3 fallecidos en los últimos 5 años de personas que jugando a fútbol les ha caído rayos. Amen el deporte, pero vivos. En el cielito no hay fútbol. O capaz que sí hay, ¿no? Sí hay. Sí, así debe haber. Claro, sí hay. Entonces, miren, en las tormentas eléctricas no hay que exponerse. Si usted le coge una tormenta eléctrica en una montaña, trate de bajar lo antes posible y, como digo, estar bajo techo. Y si te cogen la montaña, ¿cuál es la mejor opción? Bajar. O Solo sea, no hay bajar. otra opción. No, y la otra cosa, ¿cuándo preocúpate? Bueno, yo soy lampiño, pero bueno. ¿Cómo saber que estamos en medio de una tormenta eléctrica? Los vellitos. Tú que pareces peluche, Jorgito, tú que pareces un De oso. pecho. También. Miren, los vellos se ponen de pie, se paran. Ahí preocúpese, está en medio de una tormenta Eléctrica. eléctrica. Pero eso no Y es a las por temor. mujeres, no por temor. Y a veces también el cabello. Se erizan los se pelos erizan del los cabello. pelos. Ahí la preocúpese cabeza. y trate de bajar lo antes posible. Muy bien. Ujú. Las recomendaciones de Queda Cristian mucho Rivera. en el tintero. Así es. Te agradecemos, Cristian. Muchas A gracias. ustedes Dios le pague. Con buen esta provecho. información también nosotros nos despedimos. Que tengan una excelente tarde, Jorge. Bueno, Cristian va a invitar al almuerzo. Hasta mañana. Buenas tardes.